Damos muchas gracias al Señor de poder reencontrarnos una vez más en este viernes de junio, un calendario que avanza rápidamente, como siempre, ¿no? Parece que los años y las semanas pasan cada vez más rápido. Pero bueno, qué bendición es poder compartir este rato para meditar algunos aspectos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema que nos está ocupando en este séptimo nivel. Hoy nos toca el cuarto paso, está vivo, que también es un tema realmente interesante, porque nos afecta directamente al sentido que tiene nuestra vida, ¿eh? Tiene propósito, esperanza, certeza, porque hay una tumba vacía allí en Israel. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Padre amado, gracias por este encuentro de los viernes, gracias por esta clase, Fundamentos de la Fe, gracias por cada alumno, alumna que participa con hambre de la palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla delante nuestro, meditarla, profundizar en ella y valorar aspectos nuevos, otros tal vez de antaño, pero que son frescos a nuestro corazón porque renuevan nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Necesitamos, Señor, estar junto a ese río que fluye, del que habla el Salmo 1, ¿no? El justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y allí queremos estar bebiendo de esa fuente inagotable que es tu palabra. Háblanos al corazón, bendícenos en esta noche y en esta tarde a cada uno de los presentes y también a los que van a escuchar esta clase a lo largo de la próxima semana. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues voy a compartir la pantalla y poner todas las cosas en su sitio, el sonido para que me podáis escuchar bien y luego también vamos a generar aquí algún momentito que tengo que acomodar mejor aquí la pantallita en la que me veo yo. Bueno, pues muy bien, Hola, aquí buenas estamos tardes. entonces. Em, Paso 4 está vivo. ¿Mm? Allí tenéis los falsos o verdaderos que tenéis que cubrir al final de la lección y antes de mandarme a mí las fotografías de la lección cubierta. Antes de entrar al tema, quiero anunciarles que la próxima semana no podremos tener la clase en día viernes. Vamos a adelantarla al jueves para no tener que suspenderla. La razón es que tenemos una boda la próxima semana. Espero no causar demasiadas molestias. Vamos a anticipar la clase al jueves por la noche de Galicia o la tarde también, porque todavía nos quedan 2 horitas de sol acá. De noche nada, el sol está, estamos en pleno verano y han hecho más de 35 grados. Sí, un día de mucho calor hoy. Muy bien, pues ya dicho esto entonces, vamos a nuestro tema. Está vivo. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús. De repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Y tenemos que ir a Mateo capítulo 28, versículos 1 al 4. Y este texto bíblico nos dice que pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
Fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Así que en base a estos primeros 4 versículos del relato de la resurrección, tal cual lo encontramos en Mateo 28, respondemos que lo que sucedió fue que hubo un gran terremoto por la presencia de un ángel que removió la piedra de la entrada al sepulcro. Y como hemos visto en este versículo 4, los guardas temblaron de miedo, se asustaron mucho, quedaron, dice la escritura, como muertos, es decir, una situación de inmovilidad total. Nunca debemos subestimar la importancia de la resurrección de Jesucristo. El mundo cree, por lo general, que Jesús murió. Es muy raro encontrar con alguien que dude de la existencia de Jesús, porque eso está constatado, ¿eh? Pero lo que no creen es que haya resucitado de los muertos. El mensaje de Pedro en Pentecostés, que vamos a encontrar luego en Hechos capítulo 2, hizo hincapié en qué cosa, en la resurrección. Y si seguimos leyendo el libro de Hechos, que de hecho en la iglesia revive, lo hemos comenzado a hacer la semana pasada, el domingo que hemos estado estudiando el capítulo 1, vamos a ver cómo es lo que más se recalca en todo el libro. Cristo resucitó, Cristo resucitó. ¿Cuál es el significado de la resurrección? Claro, los soldados que estaban de guardia quedaron aterrorizados por esta súbita demostración de poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque la piedra no fue quitada para que Jesús saliera, porque él ya había salido de la tumba. Fue quitada para que la gente pudiera ver por sí misma que la tumba estaba vacía. Ahora bien, ¿qué dijo el ángel a las mujeres? Seguimos con la lectura y el verso 5 y 6 dice, pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Así que el mensaje del ángel es que las mujeres no tuvieran miedo y que Jesús no estaba allí. Aunque se sorprendieron, Jesús ya se los había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21, dice que desde aquel momento comenzó Jesús, después del evento de la transfiguración, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y agrega, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, las mujeres que habían estado cerca de la cruz vienen al amanecer del primer día. Vinieron muy temprano a la tumba y traían especias, perdón, para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba muerto. Marcos capítulo 16 y versículo 3 nos ofrece más información. Dice que mientras ellas iban de camino, se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Así que es asombroso que no creyeran en su resurrección porque él se los había enseñado. Acabamos de marcar lo que nos pone el manual Mateo 16:21.
Pero es que no solo está en Mateo 16. En Mateo 17:23, Jesús dice, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y agrega Mateo, los discípulos se entristecieron mucho. Luego en 20:19, Jesús dice, y lo entregará a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Y en el capítulo 26, versículo 32, Jesús dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que mirad, aquí nomás ya Mateo dice 21, 17, 23, 20, 19 y 26, 32. Solo en Mateo, en 4 ocasiones, Jesús les dijo que moriría, pero que resucitaría. Ahora bien, no está aquí, ha resucitado, venid, dice el verso 6, ved el lugar donde fue puesto. La mortaja vacía que estaba en la tumba, que tenía la forma del cuerpo de Cristo, como un capullo vacío. Esto prueba que no robaron su cuerpo, sino que él salió a través de los lienzos mortuorios. ¿Recordáis la resurrección de Lázaro o la resucitación de Lázaro? Porque Lázaro fue resucitado en un sentido, pero no experimentó la resurrección de Jesús, porque Lázaro volvería a morir. ¿Y qué dijo Jesús? Desatadle y dejadle ir. Estaba rodeado de esa mortaja con la cual debió salir, incluso algunos dicen dando saltitos porque no podría caminar cómodamente. Ahora, esto prueba qué cosa, que no robaron su cuerpo. Él salió a través de los lienzos mortuorios y los dejó detrás como testimonio de un milagro. Si hubieran robado su cuerpo, lo hubieran hecho. ¿Quiénes? O sus amigos o sus enemigos. No hay más opciones. ¿Quién si no robaría su cuerpo? O sus amigos o sus enemigos. Si hubieran sido los enemigos, lo hubieran podido mostrar y silenciar a los discípulos. Si fueron sus amigos, no hubieran estado dispuestos a dar sus vidas por una mentira. Pero además, resaltamos, sus amigos no creían que él se levantaría de entre los muertos. Aquí tenemos estas mujeres que van pensando visitar la tumba, ungir el cuerpo. ¿Quién nos va a mover la piedra? No tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Pero allí van ellas, en su sencillez, en su ignorancia y en medio del duelo, porque iban a visitar una tumba, a ungir un maestro muerto. Qué maravilla es el relato de la palabra de Dios. No solo resucitó, sino que luego Hechos 1, 9 y 10, que nos dice que fue levantado en una nube al cielo y que, además de ascender, se nos promete que un día regresará del cielo de la misma manera. Habiendo dicho esto, y a la vista de todos ellos fue elevado a las alturas y una nube le ocultó de sus ojos. Mientras ellos contemplaban su ascensión, se pusieron a su lado dos hombres con vestiduras blancas. Así que fue levantado en una nube al cielo y en ese momento dos varones que ellos reconocerían luego como ángeles del Señor afirman que no se queden ahí mirando atentamente al cielo. Este Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, del mismo modo
volverá. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Ahora bien, esta promesa de la venida de Cristo no la vamos a confundir con el rapto de la iglesia, que Pablo desarrolla escribiendo a los tesalonicenses el capítulo 4. Los ángeles que aquí están prometiendo que Cristo volverá al monte de los olivos, están prometiendo un regreso visible y en gloria. En Lucas capítulo 21, verso 27, Jesús dice, entonces se verá llegar al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Y es una referencia de Zacarías capítulo 14, verso 4, donde encontramos la misma promesa. En aquel día se afirmarán sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, hermanos, si Israel hubiera aceptado el mensaje de Cristo y luego, una vez muerto y resucitado Jesús y ascendido al cielo, el mensaje que los apóstoles proclaman en estos primeros capítulos de Hechos, ¿qué hubiese pasado? Que Cristo hubiera regresado al monte de los olivos. En Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, Pedro, después de Pentecostés, les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo procedentes del Señor y os envía Cristo Jesús, que ya os fue anunciado. Ciertamente es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Si Israel se hubiese convertido, Jesús hubiese regresado, hubiese establecido su reino. Los misioneros judíos se hubieran esparcido por todo el mundo llevando el Evangelio hasta los fines de la tierra. Israel hubiese sido el centro de la bendición para toda la humanidad, según promete Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6. Allí se nos dice, se alegrará el desierto y el sequedal, la estepa se gozará, florecerá como la rosa. Y habla allí de que habrá júbilo, la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y también en Isaías capítulo 65 del verso 19 al 23 encontramos la descripción de lo que Israel hubiese disfrutado o de lo que disfrutaremos el día en que el reino de Dios sea una realidad sobre este mundo transformado. Dice que ya no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no colmen sus años, pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas, etcétera, etcétera. Se habla allí en estos versículos de una bendición extraordinaria. Ahora bien, la resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. Romanos capítulo 1, verso 4 dice, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de los muertos. Así que resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora bien,
¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Pues vamos a ver cómo la Biblia contesta estas preguntas. Primero, vamos a decir que la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús afirmó que tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar. ¿Recordáis Juan capítulo 10, versículos 17 y 18? El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así que la resurrección demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también la resurrección verifica la verdad de las Escrituras, porque tanto el Antiguo Testamento como las enseñanzas de Jesús se enseña claramente su resurrección. ¿Conocéis lo que dice el Salmo 16, versículo 10? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una visión de David que va más allá de su experiencia personal para escribir un salmo mesiánico: en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Algo maravilloso, el Salmo 16, preferido de mucha gente. El Salmo 111 dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que si Jesús no hubiera salido de la tumba, no estaría sentado a la diestra del Padre. Estas porciones bíblicas no serían verdad, no se cumplirían, porque aquí dice claramente: no permitirás que tu santo vea corrupción, Salmo 16:10. Si él no hubiera resucitado, las escrituras no se cumplirían, pero resucitó, y esto verifica la veracidad de la palabra de Dios. Pero ¿cómo nos afecta? Nos asegura nuestra propia resurrección futura. Porque Jesús murió y resucitó, un día nosotros seremos resucitados para ser como Él. Y esto lo afirma Pablo en Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde los tesalonicenses estaban tristes por la muerte de algunos. Y él les dice: oye, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Así que la estructura total de la fe cristiana descansa sobre el cimiento de la resurrección. Si eliminamos la resurrección, no tenemos esperanza. Pero no hay que eliminarla. Es clara, está constatada, la tumba está vacía. Es también prueba de un juicio futuro. Lo afirma Pablo cuando predica en Hechos 17:31. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón, de aquel hombre, a quien designó y acreditó ante todos, levantándole de entre los muertos. Hechos 17:31. Puedes escribirlo, un texto clave para el Evangelio. Pero también la resurrección es la base para el sacerdocio celestial de Cristo, porque Él vive por el poder de una vida sin fin, puede salvarnos perpetuamente. Y esto lo afirma Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28. 5 versículos maravillosos que puedes tener marcados en tu Biblia, porque tiene un sacerdocio que permanece para siempre, un sacerdocio inmutable.
Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pero Jesús se ofreció a sí mismo y fue levantado para presentarse una vez y para siempre y salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Qué maravilloso. Y dice el verso 24, pues vive siempre para interceder por ellos. Es maravilloso pensar esto. Jesús es nuestro sacerdote celestial que está intercediendo por nosotros de una manera perpetua. Pero también la resurrección da poder para la vida cristiana. No podemos vivir para Dios mediante nuestra propia fuerza. Es sólo cuando el poder de su resurrección obra en y por medio de nosotros que podemos hacer su voluntad y glorificar su nombre. Esto lo podemos encontrar claramente en el libro de Efesios. Luego también nos asegura una herencia futura. Debido a que tenemos una esperanza viva, podemos experimentar una vida de esperanza. Una esperanza muerta se debilita cada vez más y a la larga termina muriendo. Pero debido a que Jesucristo vive, tenemos un futuro glorioso. En donde quiera que el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor, testificamos que Jesús vive y que la iglesia ha recibido bendiciones espirituales. Cuando los seguidores del Señor se reunieron aquel primer día del Señor, estaban desanimados y derrotados. Pero ¿qué pasó? El Señor se presentó en medio de ellos. Estaban asustados, pero el Señor les dijo, paz a vosotros. Camino a Emaús, partió el pan y los ojos de aquellos hombres desanimados, derrotados, abatidos, se abrieron y comprendieron que el caminante que se había acercado y que les había abierto las escrituras era el mismo Jesús. Qué maravillosa experiencia y seguridad. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 12 al 13. No habría esperanza de resurrección para nosotros. ¿Vale? Lo dice claramente el texto allí. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada y vosotros todavía estáis en vuestros pecados. Así que no habría esperanza de resurrección para nosotros y la fe sería inútil y aún seríamos ¿qué? Culpables de pecado. No habría esperanza. Claro, vamos a agregar qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Pues en estos versículos Pablo presenta 6 consecuencias desastrosas si la resurrección no es una realidad. El verso 14 dice que la predicación de Cristo sería absurda. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, verso 13 y el 14. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación. No sirve para nada, sería absurda. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo sería inútil y vuestra fe tampoco sirve para nada. ¿Qué más agrega? Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Resultaríamos ser falsos testigos por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan.
Pablo está recriminando a quienes afirmaban que no había resurrección, pero aún peor, nadie sería redimido del pecado. Dice el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve para nada. Estáis todavía en vuestros pecados. Y si estamos en nuestros pecados, ¿qué es lo que vamos a recibir? Estaríamos todos aniquilados, incluso aquellos corintios que ya habían muerto. Dice el verso 18, además, también los que murieron en Cristo están perdidos. Cuando Pablo escribe a los corintios, ya habían pasado casi 3 décadas desde la muerte y la resurrección de Cristo. Esteban había muerto, Jacobo había sido ejecutado y cuántos otros cristianos habrían muerto en las persecuciones, incluso del mismo Pablo, ¿no? Y entonces Pablo dice, todos estos que murieron en Cristo estarían perdidos, no tendrían ninguna esperanza. Los cristianos, dice el verso 19, serían las personas más dignas de lástima en el universo. Pablo establece una conexión fundamental aquí entre la resurrección de Cristo y la esperanza futura de los creyentes. Afirma que si no hay resurrección, entonces quienes han muerto en Cristo están perdidos. ¿Y a nosotros qué nos espera? Pues tenemos el versículo aquí, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice 1 Corintios 15:32. Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Dirían con los de 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es el dicho que circula tanto. ¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Pablo no está diciendo que los creyentes sean dignos de lástima en general, sino que si Cristo ofrece únicamente ventajas terrenales, sin resurrección, sin vida eterna, sin transformación futura, entonces la fe cristiana sería la más patética de todas las posiciones aquí en la tierra. Y la lógica es muy profunda, porque los creyentes sacrifican placeres presentes, ¿eh? Hay cosas a las que le decimos que no, que el mundo disfruta, ¿eh? Los ves disfrutar, mm, llevar vidas que aparentemente son felices. Hay creyentes que enfrentan persecución por causa de su fe, creyentes que están sufriendo, encarcelados, torturados, perseguidos, perdiendo sus trabajos, sus familias, sus seres queridos, repudiados por su propia familia, renunciando a comodidades mundanas y aceptan sufrimiento basándose ¿en qué? En promesas de redención futura. Ahora, si esas promesas son falsas, si todo termina con la muerte, entonces han invertido todo en una ilusión. Cualquier otra filosofía de vida que al menos ofreciera satisfacción inmediata sería superior a una fe que demanda abnegación, pero que no compensa para la eternidad. Pablo está subrayando que la resurrección no es un adorno opcional de la fe cristiana, es su justificación fundamental. Sin ella, el cristianismo es el engaño más cruel imaginable. Una religión que pide sacrificio total por nada. Esta conclusión refuerza el argumento anterior. La resurrección de Cristo no es negociable. Es el pivote sobre el cual gira toda la coherencia y validez de la esperanza cristiana. Por eso
¿Qué dice Juan 5, 28 y 29 al respecto? ¿Que habrá resurrección? No os asombréis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, mas quienes obraron mal para resurrección de condenación. Así que habrá resurrección. Jesús lo afirmó claramente. Sí que habrá. Todos, todos resucitaremos en el día final. Claro, el tema de estos versículos es la resurrección. En Juan capítulo 5, Jesús confirmó que todos los hombres, salvos y no salvos por igual, serán resucitados de forma literal y física de los muertos. No obstante, solo los salvos experimentarán también una resurrección espiritual por haber nacido de nuevo, al igual que una resurrección física para vida eterna. Los no salvos serán levantados de entre los muertos para juicio y castigo eterno, porque van a estar separados de Dios, lo que la Biblia describe como la segunda muerte. En Apocalipsis 26, por ejemplo, donde dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 14, la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 21:8 de Apocalipsis dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos versículos constituyen la prueba de la deidad de Jesucristo, puesto que el Hijo tiene poder para resucitar, como lo habría de afirmar en el capítulo, en los versos 25 y 26 del Evangelio de Juan. ¿Eh? Dice el verso 25, os aseguro que llega el tiempo, en realidad ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y ha concedido al Hijo tenerla en sí mismo también. Además le dio autoridad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará el momento cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán quienes hicieron lo bueno para resurrección de vida, mas quienes obraron mal para resurrección de condenación. Así que Jesús confirmó que todos los hombres, salvos y no salvos por igual, serán resucitados de manera literal y física de los muertos. Los salvos experimentarán esa resurrección para vida. Los otros, una resurrección para experimentar la segunda muerte. No es destrucción total ni aniquilación. Es separados de Dios por toda la eternidad. Dios le ha dado al Hijo la prerrogativa divina de ser el juez de toda la humanidad. Y Pablo agregaría luego varias cosas hablando de las resurrecciones en 1 Corintios 15, verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo resucitó primero como las primicias en la cosecha de resurrección. Y gracias a su resurrección, los que son de Cristo serán resucitados y entrarán al estado celestial eterno en la venida o cuando se cumpla el regreso de Cristo. Los que han ejercido fe para salvación desde Pentecostés hasta el arrebatamiento se unirán a los santos que estén con vida
en el momento de su arrebatamiento para reunirse con el Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los vivos seremos arrebatados. Luego vendrá la resurrección de los santos de la gran tribulación que Apocalipsis 20 y Daniel 12, Isaías 26 también afirman, y los que luego mueran durante el reino milenario, porque ya lo hemos leído en Isaías 35, que habrá jóvenes que mueran de 100 años, es posible que sean transformados de manera instantánea al morir para ya acceder a su cuerpo y espíritu eterno. Las únicas personas que faltarán por resucitar serán los impíos y su resurrección tendrá lugar al final del milenio para el juicio de Dios ante el gran trono blanco del que habla Jesús aquí en Mateo, en Juan 5, y que está descrito también en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y fueron abiertos los libros, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito. El mar entregó los muertos, la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían ellos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que la leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto, igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué le dijo a su hermana en Juan 11, 25, 26? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eterna. Y terminó preguntando, ¿crees en Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Es increíble, Juan 11:45 dice que muchos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, pero el verso 45 dice que muchos creyeron en él. Y los principales sacerdotes se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si no actuamos, todos creerán en él. Si con la evidencia de la resurrección de Lázaro, ellos toman ya o afirman la decisión que ya habían tomado de deshacerse de alguna manera de Jesús. Ahora bien, en Hechos 17, 30 y 32, Pablo habló a la gente de Atenas exhortando a que todos los hombres se arrepientan porque Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. Al oír lo de la resurrección de los muertos, tristemente algunos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otro momento sobre este tema. Es una pena, pero siempre habrá unos que se burlan y otros quienes quieren saber más. Todos nosotros debemos preguntarnos, ¿creo que Jesús ha resucitado? Mi respuesta, obviamente, y espero que la vuestra también sea un rotundo sí. ¿Creo que Jesús da vida eterna? Claro que sí. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte o para vida eterna o para condenación? Pues sí. Lo que pasa es que yo puedo tener certeza de salvación, no de condenación. Acá no estamos planteando uy, no estoy seguro, ¿eh? No es suficiente solo saber que hay resurrección. Hay que creerlo.
como vimos en Juan 11, 25 y 26. Los que creen no morirán eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa pregunta Jesús la sigue haciendo hoy. Primera Corintios 15:55 dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? Pues nosotros sabemos a quién le tenemos que creer. Cuando Cristo vuelva, los muertos resucitarán primero, los vivos serán arrebatados y todos serán transformados para ser como Cristo. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo concluye con una nota de victoria. No puede haber aguijón en la muerte cuando una persona es cristiana, porque Cristo le ha quitado a la muerte ese aguijón. No puede haber victoria en el sepulcro, porque Cristo un día vaciará las tumbas, levantará los suyos en el poder de su resurrección. Qué poca esperanza tenían los griegos cuando pensaban en la muerte. Las inscripciones de las tumbas de la antigua Grecia y de Roma indican que la muerte era su mayor enemigo. No veían ninguna esperanza más allá de la tumba. En Cristo tenemos vida y esperanza. Y en este texto de 1 Corintios 15, 54 al 57, Pablo amplificó su gozo ante la realidad de la resurrección. Y él está haciendo o dando citas del Antiguo Testamento. Aquí dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una cita de Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y Oseas 13:14. De manos del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Seol, yo seré tu destrucción. Qué maravilla es estas profecías de las que el Señor le habló a los discípulos que caminaban en Emaús. ¿Les habrá leído estos pasajes? Probablemente sí. La última cita es una burla a la muerte, como si fuera una abeja cuyo aguijón ha sido extirpado. Ese aguijón era el pecado que fue expuesto por la ley de Dios y conquistado del todo por Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Y esto Pablo lo describe de una manera extraordinaria en varios pasajes del libro de Romanos, ¿eh? Y Gálatas también, especialmente el capítulo 3 donde dice que nos redimió de la maldición de la ley. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? 2 Corintios 4:14. Estamos seguros que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así que como Dios resucitó a Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante sí con todos aquellos que creen. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, junto con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, el verso 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven tangibles, sino en las que no se ven.
El verso 18 dice, 2 Corintios 4, lo voy a marcar aquí, verso 18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, ¿por qué? Porque las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Pablo enfrentó sufrimientos, pruebas, angustia al predicar las buenas nuevas, pero sabía que un día terminarían y que en el reposo de Dios encontraría su recompensa. Cuando enfrentamos dificultades, es más fácil enfocar el dolor antes que la meta final. Pero así como los atletas se concentran pensando en la línea de llegada y pasan por alto el dolor, la incomodidad, nosotros también debemos concentrarnos en la recompensa a nuestra fe y en el gozo que permanece para siempre. No importa lo que nos suceda en esta vida, tenemos la seguridad de que la vida eterna en la que todo sufrimiento terminará y las tristezas y el gemido huirán. Así lo afirma Isaías 35:10, donde dice, los redimidos por el Señor volverán a Sión con cantos de júbilo y con la alegría dibujada en sus rostros. Tendrán gozo y alegría y desaparecerán el llanto y la tristeza. Así que, amados, especialmente aquellos que estáis sufriendo, pasando duros momentos, tribulaciones y pruebas, a través del dolor, fijad la mirada en la meta final. Este sufrimiento es momentáneo. Llegará el día en que terminará y recibiréis consuelo en los brazos de nuestro amado. Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Es fácil desmayar. Todos enfrentamos problemas en las relaciones, en el trabajo, que nos llevan a pensar en abandonar, en echar a un lado los recursos, las herramientas. Pero antes que rendirse, cuando la persecución arreciaba, Pablo se concentró en experimentar la fortaleza interior que proviene del Espíritu Santo. Esto lo afirma en Efesios capítulo 3, verso 16, donde él claramente nos dobla sus rodillas para que podamos conocer el amor de Dios. No permitas que la fatiga, el dolor o la crítica te motive a abandonar la tarea. Renueva tu compromiso de servir al Señor. No renuncies a la recompensa eterna por causa de la intensidad del dolor actual. Tu debilidad permite que el poder de la resurrección de Cristo te fortalezca momento a momento. Y esto es lo que afirma 2 Corintios 4:17, porque esta tribulación, que es leve y momentánea, produce en nosotros una gloria cada vez más excelente y eterna. Hermanos, nuestros problemas no debieran desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, debemos entender que hay un propósito en nuestro sufrimiento. Los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Nos recuerdan los sufrimientos de Cristo por nosotros, nos alejan del orgullo, nos ayudan a mirar más allá de esta corta vida, prueban nuestra fe a otros y le dan la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Por eso, ve tus problemas como oportunidades, mira tus problemas
como oportunidades. Nuestra esperanza suprema, cuando experimentamos terrible enfermedad, persecución o dolor, es descubrir que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida después de la muerte. Las cosas que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Por eso no nos fijamos en las que se ven, sino en las que no se ven. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar sin pecado y sufrimiento puede ayudarnos a vivir sobre el dolor que enfrentamos en esta vida. ¿Qué dijeron cuando estaban al punto de morir? Tenemos allí una imagen de la resurrección de Lázaro y en la columna de la página 13 dice que mientras algunos temen la muerte, otros la esperan con tranquilidad. Y ahí tenemos las frases que luego vais a encontrar los nombres de ellos al final. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Voy con la alegría de un niño a la hora de la salida del colegio. El sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. No lloren por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos invita a pensar en Efesios 1:20, donde explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Allí sentado a la derecha de Dios está sobre todo gobierno y autoridad, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Medita en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Y concluimos con unas preguntas que tenemos aquí al final de la página 13. ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? Hemos dado ya la respuesta a esta pregunta. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? Obviamente que claro que nos debería importar, porque queremos que ellos también puedan poner su confianza en Jesucristo y abrazar la fe que a nosotros nos da esperanza y a nosotros nos da una perspectiva tan diferente para la vida. Muy bien, hermanos, hemos llegado así al final de nuestra lección. Siempre hablamos del mundo dichoso, decía una vieja canción, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? Uy, Y va a el tocar que coro la coloque porque repetía, no la ¿qué conozco, será? ¿Qué pastor. será? Mas hallarnos allí, ¿qué será? No lo Amén. podemos ni imaginar. Ajá. La Biblia habla de calles de oro, de mar de Mar de cristal. cristal, porque es todo lo que nosotros podemos, pero no significa literalmente que va a ser de oro. Va a ser algo tan hermoso y tan bello que ni las piedras más preciosas de la tierra y una ciudad de oro la pueden realmente comparar. ¿eh? Es Gracias, la pastor. belleza del cielo nuevo y la tierra nueva que nos espera. Amén. Qué maravilloso evangelio. Hermanos, aquí lo dejamos. El Amén. jueves, recordad, el próximo Sí. jueves, adelantamos el día Amén. porque nosotros el viernes Ujú. nos vamos de boda, De ¿vale? Qué fiesta. lindo, qué bueno. Qué Gracias, bendición. pastor.